Muy buen y bendecido día. Bienvenidos, miembros del jurado. Gracias por permitirnos presentar nuestro trabajo de grado titulado La reserva legal tributaria y su vulneración por aplicación de la norma referida a la alícuota dispuesta en la ley del impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela, como requisito para optar el título de licenciada en Contaduría Pública. Mi persona, Dulce María Niño Martínez, junto con mi compañera Luisa Fernanda Rodríguez Ureña, le estaremos dando información en estos momentos para que conozcan de nuestro trabajo. Nuestra tutora, la profesora Mariana Huitrago. Capítulo 1. Planteamiento del problema. En cuanto al planteamiento del problema, es importante mencionar que todos los estados que se precian de ser estados que satisfacen las necesidades de sus conciudadanos requieren que estos coadyuven con el pago de impuestos, tasas y contribuciones, el cual Venezuela es uno de estos países. Y este deber del pago de impuestos, tasas y contribuciones se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo elemento tributario debe tener en su ley de creación los elementos que los componen, como lo son los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Dentro de los elementos objetivos tenemos el hecho imponible, la base imponible y la alícuota. Y dentro de los elementos subjetivos tenemos al sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Esto viene a consolidar el respeto a dos principios constitucionales que están establecidos en el Código Orgánico Tributario, como lo son el principio de la legalidad y el principio de la reserva legal tributaria. No obstante, en el caso de Venezuela, en julio del año 2019, se observa la creación y publicación de la ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios, que en función de lo que establece el artículo 23 de esta ley bajo estudio, la alícuota estará establecida dentro de unos límites que tienen como límite mínimo 0,25% y un límite máximo de 1,50%, en el cual se le otorga la potestad al Poder Ejecutivo para que pueda modificar esta alícuota dentro de esos límites establecidos. Esto viene a rayar el principio de la legalidad y de la reserva legal tributaria, puesto que esto debe de ser reservado únicamente para quien ostenta el poder legislativo en el país. Y es importante decir que este poder lo maneja la Asamblea Nacional. Entonces, al otorgársele este poder, esta potestad al Poder Ejecutivo, se está creando una incertidumbre, un vacío legal e incluso una inseguridad jurídica, tanto en contadores, administradores, asesores de empresas e incluso en empresarios, puesto que al ellos calificar como sujetos pasivos especiales, se está generando un exceso de poder en cuanto a esa reserva de legalidad que debe tener ese elemento importante del tributo, lo cual puede ser pernicioso y gravoso al momento de que el obligado tributario cumpla con los deberes tanto formales y materiales dispuestos en la ley. De lo anterior mencionado se da origen a las interrogantes de la investigación. Como interrogante general se tiene: ¿existe vulneración al principio de la reserva legal tributaria en lo referente a la regulación de la alícuota impositiva aplicable dispuesta en el artículo 23 de la ley que crea el impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela? De allí se da lugar a las interrogantes específicas. Como primero, ¿cuál es el alcance de los principios de la legalidad tributaria y de la reserva legal tributaria? De segundo, ¿cuáles son las características de la alícuota como elemento objetivo del impuesto a los grandes patrimonios? Y como tercera, la aplicación del principio de la reserva legal se ve afectado por el alcance del artículo 23 de la ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios del año 2019 en lo que concierne al elemento objetivo de la alícuota. De allí se da origen a los objetivos de la investigación. Como objetivo general tenemos: analizar si existe vulneración al principio de la reserva legal tributaria en lo referente a la regulación de la alícuota impositiva aplicable dispuesta en el artículo 23 de la ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela. Como objetivos específicos tenemos: como número 1, enunciar el alcance de los principios de la legalidad tributaria y de la reserva legal tributaria. Como segundo, caracterizar la figura de la alícuota impositiva como elemento objetivo del tributo, bajo el contexto del artículo 23 de la Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios del año 2019 en Venezuela. Y finalmente, valorar si existe vulneración al principio de la reserva legal tributaria en lo referente a la regulación de la alícuota impositiva aplicable dispuesta en el artículo 23 de la Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios
patrimonios en Venezuela. De seguida se hará referencia a la justificación. En cuanto a la justificación, es importante mencionar que estas son las razones que dieron origen para la realización y la ejecución del trabajo. Y para estas investigadoras es importante mencionar tanto la relevancia social, la originalidad y el aporte teórico. En cuanto a la relevancia social, es importante mencionar que el trabajo que se está presentando tiene una relevancia social justificada, debido a que al momento de la realización del mismo se evidencia una inseguridad jurídica provocada por esa vulneración del principio de la legalidad y de la reserva legal tributaria, por esa potestad que se le está otorgando al Poder Ejecutivo para que pueda modificar la alícuota dentro de esos límites establecidos en la ley, creando de esta manera una deslegalización de ese elemento importante del tributo, dejando a un lado lo que sería el principio de la legalidad y de la reserva legal tributaria. En cuanto a la originalidad, al momento de investigar en materia tributaria se evidenció que no hay ningún trabajo que se precise en el estudio específico de lo que sería la alícuota de la ley del impuesto a los grandes patrimonios en relación con el principio de la legalidad y de la reserva legal tributaria en Venezuela. Es por esto que se evidencia que es importante su estudio, por esa discrecionalidad que se le está dando al Poder Ejecutivo, pudiéndose considerar esto como una actuación inconstitucional. En cuanto al aporte teórico, al momento de investigar en materia venezolana, se evidenció que hay muy pocos trabajos en relación a la ley del impuesto a los grandes patrimonios, y efectivamente no hay ningún trabajo que evidencie esa inseguridad jurídica que se genera al vulnerarse ese principio de la legalidad y de la reserva legal tributaria. Es por esto que es importante el aporte que va a generar este trabajo, tanto para abogados, contadores, estudiantes de contabilidad pública y para el Tribunal Supremo de Justicia, puesto que se está dejando un precedente de esa vulneración del principio de la legalidad y de la reserva legal tributaria. Capítulo 2. Antecedentes. En cuanto a los antecedentes, fue importante considerar los trabajos a nivel de licenciatura, especializaciones de maestría, así como artículos reconocidos en revistas arbitraje indexadas, tanto a nivel internacional, nacional y regional, en el cual se hará mención de un antecedente por cada uno de estos niveles. En cuanto al antecedente internacional, se presenta en España el trabajo presentado por Zamora en el año 2023, quien realiza el trabajo titulado Encaje del impuesto a las grandes fortunas en el ordenamiento jurídico tributario español. Este trabajo tiene pertinencia con la presente investigación, puesto que en este se trata la importancia del impuesto a las grandes fortunas y cómo este choca o colide con el principio de la reserva legal, el cual dicho principio de la reserva legal se encuentra establecido en la Constitución española. En cuanto a los antecedentes nacionales, se tiene en el Estado de Aragua el trabajo presentado por Parra en el año 2023, titulado Planificación tributaria del impuesto a los grandes patrimonios, presentado para la revista digital Comunicación y Gerencia. Este trabajo es importante puesto que comienza a considerarse el estudio del impuesto a los grandes patrimonios. Y una de las aristas que toca este trabajo es el principio de la legalidad y de la reserva legal tributaria, teniendo por tanto pertinencia para esta investigación. En cuanto a los antecedentes regionales, se tiene el trabajo presentado por Torres en el año 2024 para la Universidad de los Andes, núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. Este trabajo tiene pertinencia puesto que en este se trata lo que es el impuesto bajo estudio, y la autora explica de una manera muy descriptiva lo que debe entenderse como impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela. De seguida, habiendo precisado los antecedentes, pasaremos a realizar las bases teóricas. En cuanto a las bases teóricas, fue interesante el arqueo de información doctrinal, tanto nacional como de carácter internacional. En esta se estudió lo que son las generalidades del tributo, en donde se estudió lo que es la noción del tributo. Para ello, las investigadoras tuvieron en cuenta el trabajo presentado por Villegas, Andara y Jaraz. Del mismo modo, también se hizo referencia a los tipos de tributos, es decir, los impuestos, las tasas y las contribuciones. Para ello, se tuvo en cuenta a los autores como Candal, Villegas y Jaraz. Del mismo modo, también se hizo referencia a la noción del impuesto, considerando lo que trae la Real Academia Española, Morales y Candal.
También se hizo el estudio de lo que son las tasas y las contribuciones en el caso de Venezuela. De seguida se abrió otra arista dentro de los elementos, dentro de las bases teóricas, titulada Los elementos del tributo. En esta se estudió tanto los elementos de carácter objetivo y los elementos de carácter subjetivo. Dentro de los elementos de carácter objetivo se estudió el hecho imponible y para ello se consideró la postura de Fraga Pitaluga. En cuanto a la base imponible, se tuvo en cuenta la postura doctrinal de Ferrero. En cuanto a la alícuota, que es el punto central de esta investigación, se tuvo en cuenta la postura de Pérez y Merino, así como lo que trae las aseveraciones del glosario del CENIA del año 2013. En cuanto a los elementos subjetivos, se estudió el sujeto activo y el sujeto pasivo, considerando lo que trae el Código Orgánico Tributario, así como lo establecido por los doctrinarios de Barrios y Fraga Pitaluga. De seguida también se estudió dentro de las bases teóricas lo que es el sistema tributario venezolano y los principios constitucionales. En cuanto al sistema tributario venezolano, se estudió la noción del mismo y para ello se tuvo en cuenta lo dicho por el doctor Villalobos. También se estudió los principios constitucionales a los que hace referencia el sistema tributario venezolano, específicamente los que establecen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Tributario. En función de esto se estudió el principio constitucional de la legalidad tributaria, que está establecido en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También se estudió el principio de la generalidad, dispuesto en el artículo 133 de nuestra Constitución. El principio de la capacidad económica, establecido en el artículo 316 de nuestro máximo texto legislativo. El principio de la progresividad, dispuesto en el artículo 316 de nuestro máximo texto legislativo. El principio de la igualdad, dispuesto en el artículo 21 de nuestra Carta Magna. El principio de la no confiscatividad, establecido en el artículo 317 de nuestra Constitución. Y el principio de la elevación del nivel de vida de la población, recaudación eficiente y protección de la economía nacional, establecido en el artículo 316 de nuestra Constitución. De seguida, también se estudió el principio constitucional de la legalidad y la reserva legal tributaria, considerando en primer momento el principio de la legalidad, que está establecido, como se dijo, en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando para ello lo establecido por Fraga Pitaluga, Labrador y Pérez, y se extrajo como fundamento primordial que solo a la ley le corresponde la creación de los tributos, y dentro de esa ley debe establecerse los elementos estructurales del tributo, para que de esta manera pueda generarse ese fenómeno que tienen otras ramas del poder público, como en este caso es el poder ejecutivo. Es por eso que esto se establece que dentro del derecho tributario esta es una de las más grandes conquistas que se ha obtenido, puesto que eso va a ser ese freno que se va a dar al poder ejecutivo. De seguida también se estudió el principio de la reserva legal, considerando lo establecido por los doctrinarios de Alvarado, Fraga Pitaluga y la licenciada Labrador. También se estudió la deslegalización o fraude de la reserva legal, teniendo en cuenta lo que establece Fraga Pitaluga, quien establece que al momento de otorgársele esta potestad de poder modificar la alícuota al Poder Ejecutivo, se está deslegalizando este principio de la reserva legal, puesto que como lo establece el artículo 3 del Código Orgánico Tributario del año 2020, esta únicamente debe realizarlo de la ley. Sin embargo, se le otorga la potestad al Poder Ejecutivo en ciertas atribuciones, como es el caso de la modificación de la alícuota. Pero para Fraga Pitaluga, esto debe ser considerado como una deslegalización o fraude en la reserva legal. En cuanto a las bases teóricas, se estudió también la alícuota imponible para la ley del impuesto a los grandes patrimonios, específicamente como un elemento estructural del tributo que debe ser afectado por el principio de la reserva legal tributaria, considerando lo que establece Carvajal, así como la licenciada Labrador.
Y finalmente también se hizo el estudio del impuesto a los grandes patrimonios, haciendo una particularización en cuanto a la denominación, la temporalidad de la ley, el hecho imponible, el sujeto activo, el sujeto pasivo y las exenciones. Y se culminó con el estudio del impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela, específicamente la alícuota impositiva que está establecida en la ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios, considerando para ello lo dispuesto por Melián y el doctor Fraga Pitaluga. En cuanto a las bases legales, este estudio cimienta su estructura legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, así como en el Código Orgánico Tributario del año 2020, y por si fuera poco, en la Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios del año 2019. En cuanto a la operacionalización, se puede evidenciar en el cuadro que se presenta el objetivo específico, tanto el 1, el 2 y el 3, teniendo como variable de estudio el alcance de los principios de la legalidad y de la reserva legal tributaria, así como la definición conceptual, el indicador y la técnica. De seguida se hace la operacionalización 2, teniendo como variable las características de la alícuota impositiva que están dispuestas en el artículo 23 de la Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios, teniendo como indicador el elemento estructural objetivo, así como el porcentaje aplicable, la importancia de la tarifa proporcional y la creación o modificación que debe establecerse específicamente por ley. De seguida se hizo el estudio del objetivo específico número 3, el cual es el valorar si existe vulneración al principio de la reserva legal tributaria. Como variable se tiene la valoración crítica por parte de las investigadoras, y esto es considerado como esa precisión que las investigadoras pueden realizar para determinar si existe o no vulneración o deslegalización al principio de la reserva legal tributaria, en referencia a la regulación de la alícuota impositiva aplicable dispuesta en el artículo 23 de la Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios, teniendo como indicador la deslegalización, así como el principio de la generalidad. Continúa con la exposición mi compañera Lisa Fernanda Rodríguez Ureña. De continuidad con ello, en cuanto al marco metodológico, se debe señalar que se siguieron una serie de pasos para el logro metodológico del trabajo de investigación. Es por eso que lo primero que se estableció fue el enfoque y la naturaleza de la investigación, que evidentemente es cualitativo, puesto como lo afirma Mata, Albert y Hernández, ya que no se consideró de ninguna manera algún elemento numérico para poder extraer o analizar la información. Es de un nivel específicamente descriptivo, puesto que se apoyó en esas caracterizaciones y particularizaciones a través del arqueo de información, que evidentemente es documental o bibliográfico, tal como lo exponen Arias, Hernández, Rodríguez y Paella, bajo un diseño documental y bibliográfico, tal como lo señala la Universidad Santa María, puesto que se escudriñó a través de documentos que estaban dispuestos tanto en soporte papel como en soporte electrónico, a través de libros digitales, revistas conseguidas en repositorios institucionales, que están dispuestos en la red u otros buscadores como Google Académico, entre otros. En cuanto a la técnica de recolección de libros e información, estas investigadoras se basaron en la observación documental, tal como lo explica Balestrini, y específicamente empleando documentos como el fichaje y el subrayado. Esto para el análisis del contenido, que se hizo propio a través del análisis de información expuesta por Gastaminza, empleando la técnica de la triangulación teórica explicada por Denson y Fleet, al mencionar la presencia de como mínimo 3 autores para que así las investigadoras pudieran hacer su interpretación o inferencia. En cuanto al capítulo 4, que está especialmente referido al análisis del contenido, se va a reflexionar sobre cada uno de los 3 objetivos específicos. El primero de ellos es el denunciar el alcance del principio de la legalidad y de la reserva legal. Es por eso que se consideraron las posturas propia de la legalidad presentadas por Fraga Pitaluga, Labrador y, por si fuera poco, el Código Orgánico Tributario,
y de allí se verificó que específicamente donde coinciden los autores era que en el principio tiene por finalidad, en primer momento, establecer los elementos estructurales del tributo y que esos elementos estructurales del tributo indispensablemente tienen que estar en la ley al momento de su creación y regulación. Es por eso que estas investigadoras, a través del análisis de la información, se llevó a cabo considerar que en un principio de este corte constitucional, que es el desarrollo en el ámbito legal dentro del Código Orgánico Tributario del año 2020, está enfocado específicamente en que solo por ley se crea, se regula este tributo y que no específicamente esto aplica no solo a los elementos estructurales del carácter objetivo, sino también de carácter subjetivo, y que en consecuencia no se puede delegar esa regulación de los elementos objetivos y subjetivos en ninguna otra rama del poder público nacional, puesto que solo la competencia la posee el poder legislativo. En cuanto al principio de la reserva legal, se consideró la postura de Fraga Pitaluga, de Páez, de Rodríguez, de Brijó, Sáenz y de Bujanda, considerando al momento de hacer la reflexión de análisis que los elementos coincidentes de cada uno de estos autores es que específicamente la reserva legal se constituyó con un mandamiento dirigido al Estado, que pone un límite a la producción de normas, que no se puede cobrar ningún tipo de impuesto, tasa ni contribución que no esté previamente definido en la ley al momento de llegar la ejecución y el análisis de las investigadoras. Se consideró que el principio de la reserva legal se levanta o se dirige como una extensión al principio de la legalidad, que ya fue explicada, y de esta manera permitir y establecer un freno o contrafreno a cualquier poder nacional distinto al poder legislativo, que es el que le corresponde a la Asamblea Nacional, puesto que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está dispuesta esa competencia, que es atribuida a cada uno de los poderes y se establece de manera específica la potestad exclusiva para la producción, creación, regulación de normas de carácter tributario, que específicamente es al poder legislativo, sin que pueda existir alguna intromisión o injerencia a cualquier otra rama del poder público, como lo sería en el caso del Poder Ejecutivo Nacional. A razón de ello, se llevó a la consideración de ambos principios. Estos coexisten uno el otro de manera coetánea. Y esto permite que la creación, la regulación, modificación, así como la eliminación o supresión de un tributo y consecuencialmente de esos elementos que se configuran como estructurales, tanto objetivos como subjetivos, donde vale la pena mencionar que la alícuota pues solamente no puede darse a través de procesos de la formación de leyes, sino que esta está dispuesta dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y esto está apoyado en consideración a lo expuesto por Fraga Pitaluga, así como Labrador y Pérez. En consecuencia de estas investigadoras interpretar que en los estados donde se respete de manera irrestricta la separación de los poderes públicos y las competencias que éstas poseen no sean válidos ni posibles de ninguna otra forma. La intromisión de una rama distinta pues al poder legislativo para poder crear, modificar y suprimir un tributo. De seguido de ello, en cuanto el objetivo número 2, que evidencia esa caracterización de la alícuota dispuesta tanto dentro del artículo 23 de la ley que está bajo estudio, es decir, que esta ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios fue indispensablemente considerado figura de la alícuota y por eso se consideró
figura una postura de Pérez y de Merino, así como también lo que trae el glosario de El CENIAP y la postura de otros autores como Billing, García, Valdés, Martínez y Ruiz, para poder hacer la triangulación que se entiende por alícuota de allí. De allí se extrayeron todos los elementos que son coincidentes o concurrentes, y por eso se mencionó cómo los hicieron los autores, que la alícuota básicamente es un porcentaje o una porción que es aplicable a la base legal, y esta viene a establecer específicamente la determinación de la cantidad del tributo que debe pagar el sujeto pasivo de ese impuesto. Y está específicamente dispuesto en la ley aplicable al tributo en cuestión. Por eso es que se hace el análisis y reflexión a estas investigadoras, que consideran pues que todo y cada uno de estos doctrinarios consultados van a coincidir en manifestar esa alícuota, y va a comprender que ese porcentaje o esa porción que específicamente debe estar dispuesta en la ley y que va a aplicarse a monto de la base imponible del tributo, que está dispuesto en la ley, y que esto va a permitir establecer la determinación del importe que se va por ese sujeto obligado, es decir, el sujeto pasivo, y que efectivamente esa alícuota debe estar dispuesta en la ley. Seguido de ello, de la misma manera se llega a la inferencia, que son las características pues que están dispuestas en la ley constitucional de los impuestos a los grandes patrimonios en Venezuela. Esta que fue publicada en el año 2019. En primer momento, la alícuota que está dispuesta en el artículo 23 representa uno de los elementos estructurales objetivos del tributo. Pues esta investigación, puesto que efectivamente la alícuota es uno de esos elementos que debe sugerir como un determinante para la existencia del tributo, comprende un porcentaje aplicable pues a la base imponible del impuesto, que específicamente está dentro del artículo 26 de la ley, el artículo 23, perdón, de la ley de un elemento creado o modificado en ley. Por eso es que no puede el Ejecutivo Nacional delegar a través de una resolución, a través de la providencia administrativa, la modificación pues de este elemento. Y en el caso pues de la ley del estudio de la alícuota, viene a ser una tarifa proporcional que es aplicable pues a la base imponible del impuesto. En referencia al objetivo número 3, que evidencia la postura de estas investigadoras, determinar si existe la vulneración pues del principio de la reserva legal, en función de lo que está dispuesta en el artículo 23 de la ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios. Evidentemente, pues estas investigadoras consideraron que específicamente el contenido del artículo 23 de la ley, que establece la alícuota impositiva aplicable al valor del patrimonio, está determinado conforme a lo previsto en la ley bajo estudio, pues esta podrá ser modificada por el Poder Ejecutivo Nacional, y está modificado dispuesto a lo que está dispuesto en la ley, que hay un límite entre el 0,25% y un máximo del 1,50%, que es lo que permite el Ejecutivo Nacional, que puede establecerse tarifas progresivas conforme al valor patrimonial. De este análisis, pues se desprende que está permitido al Ejecutivo Nacional, como rama del poder público, esa posibilidad de modificar el porcentaje pues de la alícuota, y ese está cometiendo de esa manera lo que es un principio
a lo que expone el doctor Fraga Pitaluga, que califica como una deslegalización o fraude al principio de la reserva legal, puesto que esta alícuota es un elemento pues estructural del tributo y que el Poder Ejecutivo Nacional no debe tener esa injerencia ni competencia para llevar a cabo el proceso de formación de la ley, puesto que solamente a través pues de ese mecanismo dispuesto dentro de la Constitución Nacional es que se puede modificar ese elemento estructural objetivo que se califica a la alícuota impositiva. Por consecuencia, estas investigadoras interpretan que existe una vulneración al principio de la reserva legal tributario bajo el contenido del artículo 23 de la Ley bajo estudio, porque se le da una atribución al Ejecutivo Nacional de poder modificar el porcentaje de la alícuota, y esto no es otra cosa que una deslegalización, puesto que hay un fraude al principio pues de la reserva legal, ya que se raya en ese principio fundamental que ha sido objeto de estudio pues durante todo este recorrido de esta investigación. Pues solo como se dispone en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, le corresponde al Poder Legislativo, y por medio de este proceso de formación de ley de impuesto dispuesto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la creación, modificación, supresión de tributos, así como la definición del hecho imponible y la fijación de alícuotas del tributo, por lo cual es un contrasentido o es algo pues que choca a la lógica de suponer que el Poder Ejecutivo podrá asumir atribuciones que han sido conferidas específicamente al Poder Legislativo. De esta está representado pues a nivel nacional por la Asamblea Nacional. Es por ello que se llegaron a las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que el alcance a los principios de la reserva legal, así como de la legalidad, se manifiesta como esos cimientos de seguridad jurídica que debe prevalecer en materia impositiva venezolana, puesto que cualquier obligado tributario, es decir, cualquier sujeto pasivo que evidentemente existe una vulneración en esos principios que se pueden considerar, que puede ser de, desprendido de esa ejecución o en esa firme disposición de esos principios, que evidentemente deben consolidar el elemento estructural de ese tributo. Como pues segunda conclusión se llegó que existen varias particularizaciones o características que tiene esa alícuota en el artículo 23 de la Ley bajo estudio, y estos son los que la alícuota figura como un elemento que debe ser creado y modificado por ley y que comprende el porcentaje que es aplicable a la base imponible pues de este impuesto, así como también que una tarifa pues progresiva que representa los elementos estructurales objetivos del tributo, y pues finalmente se llega a la conclusión de que existe una flagrante vulneración al principio pues de la reserva legal, puesto que el contenido del artículo 23 de la ley bajo estudio da la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional puede fijar y modificar la alícuota sin que exista realmente pues un racionamiento cuantitativo y razonable, pues en cuanto a la proporcionalidad de la modificación de la alícuota, generando esto una intromisión en cuanto a la competencia del Poder Legislativo Nacional. Y por eso es que estas investigadoras consideran indefectiblemente
que existe una vulneración y violación, pues al principio de la reserva legal tributaria, contenido dispuesto a lo que expresa el artículo 23 de la ley bajo estudio. Muchísimas gracias.